A ver, una pregunta que parece súper básica, de primero de carrera casi, pero que, si lo piensas, es la madre de todas las preguntas. ¿Qué hace que una ley sea, bueno, una ley? ¿Por qué la obedecemos? ¿Es simplemente porque alguien con poder la ha escrito siguiendo unas reglas? ¿O tiene que ser, además, justa para que sintamos que debemos cumplirla? Es que esa es la cuestión. Y es una tensión que, vamos, lleva siglos persiguiendo a juristas, a filósofos y a cualquiera que haya tenido que lidiar con una norma que le parecía un disparate, la verdad. Claro. Hoy nos vamos a meter de lleno en ese conflicto. Y lo vamos a hacer usando como guía un ensayo jurídico sobre el derecho colombiano que, bueno, lo desmenuza de una forma muy interesante. Exacto, porque esto no es una charla teórica, no, para una clase de filosofía del derecho. Lo que vamos a intentar entender es el motor, la maquinaria interna que decide si una norma es válida o no en un sistema moderno. Ujú. Y lo fascinante, para mí, es descubrir cómo dos ideas que parecen, pues eso, irreconciliables, dos formas de ver el mundo que están en guerra desde siempre, al final no solo conviven, sino que se necesitan desesperadamente la una a la otra. Totalmente. Vamos a ponerles nombre y apellidos para que todo el mundo nos siga. Por un lado del ring tenemos al iusnaturalismo. Ajá. Es la idea, muy intuitiva, de que para que una ley sea de verdad, tiene que estar en sintonía con algo superior. La justicia, la dignidad humana, la razón, llámalo como quieras. Vale. Una ley que viole esos principios es básicamente un fraude. Y en la otra esquina, con un enfoque mucho más de tener los pies en la tierra, está el positivismo jurídico, Eso es. que básicamente te dice, mira, déjate de lío sobre qué es justo o no. Una ley es válida si la ha creado quien puede crearla y siguiendo los pasos que tocan. Y punto. Y ya está. Si te gusta o no, Eso es tu problema moral, no una cuestión jurídica. exacto. Y justo en medio de esa batalla es donde se pone interesante la cosa. Porque los sistemas actuales, y el caso colombiano que analiza el ensayo es un ejemplo de libro, han dejado de elegir bando. Ah, Han creado un sistema híbrido, una especie de Frankenstein jurídico que coge lo mejor de cada casa para intentar construir algo más robusto y sobre todo más legítimo. venga, pues vamos a meternos en el lío. Empecemos por la primera visión, el iusnaturalismo. El texto habla de justicia material. Esto, para que lo entendamos, es la idea de que una ley tiene que tener un contenido mínimo de decencia, ¿no es así? Exacto. Piensa en ello como un control de calidad ético. No basta con que el envoltorio sea correcto. Aprobada por el Parlamento, publicada en el Boletín Oficial. Mm, El producto que hay dentro no puede estar podrido. Una ley que, por ejemplo, legalizara la esclavitud, pues desde una perspectiva naturalista no sería ley. Sería una aberración con forma de ley. suena muy bien, la verdad. El ensayo destaca que su gran poder es que pone un límite clarísimo al poder. Un tirano no puede simplemente decir, esta es la nueva ley, si lo que propone es una salvajada. Claro, Es un cortafuegos moral. es un cortafuegos moral potentísimo. El problema, y aquí es donde los positivistas se frotan las manos, es que es un cortafuegos muy resbaladizo. El texto lo llama el riesgo de la indeterminación. Indeterminación. Sí. Y es que si la validez de una ley depende de algo tan etéreo como la justicia, De la justicia de quien hablamos. claro. ¿Quién tiene el justiciómetro oficial? Lo que es justo para mí, lo es para ti. Lo decide un juez según le dé el aire ese día. Mm. De repente todo se vuelve subjetivo y el sistema se convierte en un caos. Podríamos acabar en una situación en la que cada uno obedece las leyes que le parecen justas, y eso es, La ley de la selva. precisamente, la seguridad jurídica, el saber a qué atenerse, se va por el desagüe. Y para evitar ese caos, para construir un edificio donde las paredes no se muevan, nace con una fuerza arrolladora la otra visión, el positivismo. Ajá. Su lema es certeza ante todo. Es el triunfo de la forma sobre el fondo. Lo que importa no es qué dice la ley, sino quién la hizo y cómo la hizo. Si el Parlamento, que es el órgano competente, sigue todos los pasos, lo que sale de ahí es ley. Nos guste más o nos guste menos. Es la visión del ingeniero, no del filósofo. Y su ventaja es innegable, el texto la subraya mucho. La certeza y la previsibilidad. Claro. Las reglas del juego son claras para todos. No hay que interpretar señales divinas ni debatir sobre la justicia universal. Basta con ir al código y leer lo que pone.
Eso da una estabilidad tremenda a las relaciones sociales y económicas. Entiendo. Es esa gente que en un juego de mesa te dice, las reglas son las reglas, aunque la partida se haya vuelto un aburrimiento insufrible. Pero al menos todo el mundo sabe a qué juega. Es una analogía perfecta. El problema es que la historia nos ha demostrado de la forma más cruel posible que a veces el juego se puede convertir en una pesadilla. El ensayo lo llama el riesgo del legalismo acrítico. Uf, Es la obediencia ciega a la norma por el mero hecho de ser la norma. Es la mentalidad del yo solo cumplía órdenes. madre mía. A ver, porque ese riesgo del legalismo acrítico que mencionas es la antesala del desastre. De hecho, la historia del siglo XX nos dio el ejemplo más terrible de ello, y ahí es donde todo este debate teórico saltó por los aires, ¿verdad? Completamente. El ensayo nos sitúa en un momento clave. La posguerra, después de la caída del nazismo. El mundo se asomó al abismo y vio con un horror absoluto a dónde podía llevar un positivismo llevado al extremo. Claro. La frase «la ley es la ley» se había usado como coartada para justificar las mayores atrocidades imaginables. Las leyes de Nuremberg, por ejemplo. Desde un punto de vista puramente formal, dentro del sistema jurídico alemán de la época, eran impecables. Impecables. Se aprobaron siguiendo los procedimientos, eran técnicamente ley válida. Y eso es algo que te hiela la sangre. Que la hiela. Fue un trauma colectivo para la conciencia jurídica de todo el planeta. Se dieron cuenta de que algo fallaba, de que la forma no podía ser un cheque en blanco para la barbarie. Y de ese trauma, de esas cenizas, surge una figura que el ensayo destaca como fundamental, el jurista alemán Gustav Radbruch. Que, por lo que cuenta el texto, antes de la guerra era un positivista convencido. Lo era. Y eso hace que su cambio de opinión sea aún más potente. La guerra le obliga a replanteárselo todo. Y de ahí nace su famosa fórmula de Radbruch, que es un intento desesperado y brillante de reconciliar los dos mundos. Vale, ¿y en qué consiste exactamente esa fórmula? ¿Cómo intenta apagar este incendio? Pues es una solución de una elegancia brutal. Radbruch dice, mira, como regla general, para el día a día, la ley que está escrita, la ley positiva, tiene prioridad y debe ser obedecida. Incluso si nos parece injusta o inoportuna. Y esto lo dice para salvar lo más valioso que nos da el positivismo, la seguridad jurídica, para evitar la anarquía. O sea que en el 99% de los casos sigue ganando el positivismo. Las reglas son las reglas. Correcto. Pero, y aquí viene el giro que lo cambia todo, establece un umbral, una línea roja. ¿Ah? Dice que cuando la injusticia de una ley alcanza un nivel extremo, insoportable, cuando una ley niega deliberadamente la igualdad o los derechos más básicos, esa ley deja de ser simplemente derecho injusto. ¿Para convertirse en qué? Para convertirse en un no derecho. Pierde su naturaleza de ley. Es como un interruptor de emergencia nuclear. Un botón rojo que solo se pulsa cuando el sistema se ha vuelto completamente loco. Exactamente esa es la imagen. Es el momento en que el justnaturalismo, que estaba agazapado, salta a la yugular del formalismo positivista y le dice, hasta aquí hemos llegado. Uf, qué fuerte. Es la aceptación, forjada en el fuego de los juicios de Nuremberg, de que hay un núcleo irrenunciable de justicia sin el cual la palabra ley pierde todo su significado. La forma no puede justificarlo todo. ¡Oh, qué potente! Pero claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? No podemos estar esperando a que una ley sea extremadamente injusta para reaccionar. No, claro. El sistema necesita algo más ágil. Y ahí es donde el ensayo introduce este concepto de justnaturalismo positivizado, del modelo colombiano. ¿Qué demonios significa eso? La palabreja se las trae, pero la idea es bastante ingeniosa. Significa que los sistemas constitucionales modernos han encontrado la manera de coger a ese fantasma de la justicia universal del justnaturalismo, que era muy bonito pero poco práctico, y encerrarlo en una jaula de oro. ¿Y esa jaula es? El texto de la Constitución. Ah, o sea, lo que antes eran ideas flotando en el aire, dignidad, igualdad, derechos fundamentales, ahora se escriben negro sobre blanco en la ley más importante de todas. Se positivizan. Bingo. La Constitución se convierte en la guardiana de esos valores. Deja de ser un debate filosófico externo al sistema y pasa a ser la regla número 1, la que está por encima de todas las demás. Vale. Ensayo lo ilustra muy bien con el caso de la Constitución colombiana de 1991. A ver, cuéntame, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de varios mecanismos que funcionan como un sistema de seguridad en cadena.
Primero, el autor menciona el famoso artículo 4, que es el principio de supremacía constitucional. Dice básicamente: yo soy la Constitución, la jefa de todo esto. Ninguna ley que se apruebe puede contradecir lo que yo digo. Es el filtro definitivo. Entiendo, es la base de todo. Luego, el ensayo se fija en el título 2, que es donde se recogen los derechos fundamentales. Esto es clave. Es como si la Constitución construyera unas murallas alrededor de ciertos valores sagrados: la vida, la libertad de expresión, la igualdad. Claro. Y le dice al poder político: puedes construir las leyes que quieras, pero de estas murallas para adentro no pasas. Son límites materiales, no solo de procedimiento. Vale, tenemos un filtro supremo y unas murallas. Pero alguien tiene que vigilar que nadie se salte el filtro ni derribe las murallas, ¿no? Ahí está la tercera pieza: el control constitucional. En Colombia, como en España y en muchos otros países, se crea un árbitro supremo, la Corte Constitucional. El vigilante. El vigilante. Su único trabajo, como dice el artículo 241 que cita el texto, es ese: vigilar que las leyes que aprueba el Parlamento respeten la Constitución. Si una ley se salta las reglas, la Corte tiene el poder de anularla y expulsarla del sistema. Entonces, si lo he entendido bien, para que una ley sea válida de verdad en un sistema así, tiene que pasar una especie de ITV con dos pruebas. Exacto. El ensayo lo resume de maravilla entre requisitos que se tienen que dar a la vez. El primero es puramente positivista. La norma debe existir jurídicamente. O sea, que se haya creado bien. Eso es, que la haya creado el órgano que toca, como el Congreso, y siguiendo los pasos establecidos, el quién y el cómo de toda la vida. La parte formal, la burocracia. ¿Correcto? Pero luego viene la segunda prueba, que es la crucial. La norma debe ser compatible con la Constitución. Su contenido, su qué, no puede chocar con los derechos y principios que están blindados. Esta es la parte del alma, ¿no? Esta es la parte justnaturalista, pero ya no es un fantasma, está escrita en piedra. Y la tercera, que es de pura lógica: que la norma no haya sido ya declarada inconstitucional por el tribunal y, por tanto, ya esté muerta jurídicamente. Es un sistema de doble cerradura. Necesitas la llave de la forma y la llave del contenido. Si te falta una, la puerta no se abre. Es la mejor definición. Y para que veamos hasta qué punto se ha tomado en serio esto, el ensayo menciona una sentencia que es una pasada: la C-141 de 2010. ¿Qué dice? En ella, la Corte Constitucional colombiana llega a decir que existen límites materiales incluso para reformar la propia Constitución. Un momento, ¿cómo? Que hay un núcleo tan sagrado, la dignidad humana, la forma democrática del Estado, que ni el poder de reforma constitucional puede tocarlo. Eso es increíble. Es como decir que el propio ADN del sistema está protegido contra sí mismo. Es llevar la idea del justnaturalismo positivizado a su máxima expresión. Es reconocer que hay unos valores fundacionales que están por encima de cualquier voluntad política, incluso de la voluntad de cambiar las reglas del juego. Vale, la teoría me parece fascinante. Pero bajémoslo a la tierra. ¿Qué significa todo esto en el día a día? El documento tiene una parte sobre las implicaciones prácticas. ¿Cómo afecta esto a un juez, a un abogado o a la gente normal? Pues las implicaciones son enormes. Para los jueces, por ejemplo, cambia su trabajo por completo. Ya no son meros aplicadores de la ley, como si fueran robots. Ya no son una máquina de sentencias. No. Este modelo les exige ser guardianes de la Constitución en cada caso que juzgan. Tienen que hacer ese doble control siempre. Verificar que la ley se creó bien, sí, pero sobre todo que al aplicarla a una persona concreta no se están vulnerando sus derechos fundamentales. O sea que su responsabilidad es mucho mayor. No pueden decir simplemente, la ley dice esto y punto. No pueden. Tienen que interpretarla siempre a la luz de la Constitución. Y si hay un conflicto, la Constitución gana. Para los abogados, esto es un cambio de paradigma brutal. El texto lo describe como una argumentación dual. ¿Argumentación dual? Sí, que un buen abogado ahora tiene dos frentes para defender a su cliente. ¿Cómo que dos frentes? Puede atacar una norma que le perjudica por dos vías. La vía clásica, la positivista. Señoría, esta ley es nula porque en su votación faltó un diputado. Hay un vicio de forma. Lo de siempre. Pero también tiene la vía material, la justnaturalista. Señoría, da igual si la forma es perfecta. El contenido de esta ley vulnera el derecho a la intimidad de mi cliente y, por tanto, es inconstitucional. Les da muchas más herramientas. ¿Y para la gente de la calle? ¿Para el ciudadano de a pie?
¿Qué nos aporta este sistema tan complejo? Pues en teoría busca el equilibrio perfecto. Por un lado nos da una protección efectiva de nuestros derechos. Ya no estamos a merced de lo que decida una mayoría parlamentaria un martes por la tarde. Hay unos derechos que son intocables. Ajá. Y por otro lado intenta mantener la previsibilidad del positivismo para que sepamos a qué atenernos y no vivamos en la incertidumbre. El objetivo final es que el Estado de Derecho no solo sea legal, sino que nos parezca legítimo, que sintamos que esas leyes merecen ser obedecidas. Es un viaje alucinante, la verdad. Empezamos con una pregunta que parecía sencilla, ¿por qué obedecemos la ley? Y hemos acabado en el corazón de la democracia moderna. Hemos visto las dos respuestas históricas, la del iusnaturalismo, que dice porque es justa, y la del positivismo. Que dice porque se hizo bien. Y hemos visto que llevar cualquiera de las dos al extremo es peligrosísimo. El texto insiste mucho en que el purismo, en derecho, es el camino más corto al desastre. La historia lo ha dejado claro. Desde luego. Y al final la solución que han encontrado los sistemas modernos, como el que describe el ensayo, no es elegir una, sino fusionarlas. Crear un sistema que te exige las dos cosas a la vez. Que una ley tenga el cuerpo correcto, la forma adecuada, pero también que tenga alma, un contenido que respete los valores que nos definen como sociedad. Hay una frase en las conclusiones del ensayo que me parece que lo clava. Dice algo así como: el positivismo nos dice cuándo nace una norma. El iusnaturalismo juridificado decide si esa norma tiene derecho a mandar. Uf, qué bueno. La validez real, la que nos obliga de verdad, necesita de ambas. La forma sin justicia es el manual de instrucciones de la tiranía. La justicia sin forma es la receta para la anarquía. Y el constitucionalismo moderno no es más que la búsqueda constante y a veces agónica de ese equilibrio. Y esto me deja dándole una última vuelta a todo. El análisis menciona de pasada algo que me ha llamado la atención. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación. Ahí se ve muy claro este equilibrio. Tienes un marco legal, unas reglas formales, pero el objetivo es encontrar una solución que las partes sientan como equitativa, como materialmente justa. Claro. Y esto me lleva a una pregunta para que nos quedemos pensando. Si este balance entre las reglas y la justicia es tan vital para las leyes de un Estado, ¿cómo funcionan los sistemas de reglas no escritas que gobiernan nuestro día a día? Es una reflexión muy buena. Piensa en el código de conducta de una empresa, en las normas de una comunidad de vecinos o incluso en las dinámicas de una familia. Ajá. En todos esos sitios hay reglas, costumbres, el siempre se ha hecho así. ¿En qué momento una de esas reglas, aunque formalmente sea la costumbre, pierde su legitimidad porque se ha vuelto manifiestamente injusta para alguien del grupo? Es la misma tensión. Es exactamente la misma tensión, pero en la cocina de nuestra casa. Cuando la ley de la casa deja de ser ley para convertirse en tiranía. Ahí lo dejamos.